Bronson freshness. Muy buenas a todos, esto es Bronson Freshness y hoy estamos aquí para traer una película que la verdad que a mí me gusta bastante. Hoy si viene un director que nunca ha pasado por aquí y nos vamos a un género quizá un poco que no tocamos tanto por estos lares, que es la película de Mimic. La enfermedad de Strickler llegó a Nueva York como un ladrón. Tuvimos que encontrar una nueva vía de ataque para crear un antígeno biológico, la estirpe de Judas. Ahora, el remedio que crearon ha cobrado vida. Aquí hay una mierda muy rara, y hay mucha. A veces un insecto evoluciona hasta imitar a su depredador. Se están reproduciendo. Y esa cosa ha estado por aquí. ¿Cómo es que nadie la ha visto nunca? La evolución tiene un modo de mantener a los seres vivos. Mimic. La verdad que estamos aquí en su edición de videoclub. Yo esta película, el primer recuerdo que tengo de ella fue cuando la trajo mi hermano del videoclub, año 1998, 97, no lo recuerdo ahora, pero 97, 98, apareció mi hermano José Manuel por la casa, entrando por la puerta, mira lo que traigo, Mimic. Y la verdad que a mí me impresionó. Hoy me acompaña el gran Miguel Ángel Muñiz. Y Miguel, ¿qué opinas y tu primera impresión de Mimic? ¿Por casualidad te acuerdas, tío? Pues, a ver, no recuerdo exactamente, pero yo creo que debí de alquilarla también porque no la vi en el cine y me suena así que la debí de alquilar en vídeo porque yo creo que de aquella, creo que no debía estar todavía en DVD ni nada de eso. O sea que sí, por ahí, en el año 99 o por ahí yo creo que la debí de coger. Y a mí me gustó, la verdad, recuerdo que tenía más o menos, a ver, como la fui viendo cada cierto tiempo, ¿no? Cada X años pues me la veía, pues bueno, más o menos no fue cambiando mucho el recuerdo que tenía. O sea, es como que al no haberse olvidado nunca del todo, al verla cada cierto tiempo, pues es como que no te cambia tanto la impresión como, yo qué sé, si pasan 10 años sin que la veas. Pero sí, yo el recuerdo que tengo era positivo y recuerdo que me gustó más que la primera película de Guillermo del Toro, que Cronos, que es un poco la que le lanza en el año 93, yo creo que es esa peli del 93 más o menos. Esta de caño es, Miguel, 97, 98, ¿no? Esta de caño 97. 97, sí, 97. Y ya te digo, me gustó más que la primera película de Guillermo del Toro, o sea, de Cronos. Y sí, es un híbrido así extraño entre el cine de terror o de películas de monstruos un poco mezclado con el drama y tal. Y bueno, estos temas infantiles y de monstruos, entre comillas, con buen corazón, ¿no? Que hace Guillermo del Toro, que es un poco experto en ese tipo de cosas, ¿no? Así también todo como muy grotesco, estas criaturas ahí que parecen como de Lovecraft, ¿no? Un poco así, todo como pringoso, así como con esas garras, esas cosas casi grotescas que se transforman, o sea, eso de que cosas que se transforman en otra cosa distinta, ¿no? Junto a ese sonido típico, que le va metiendo ese sonido típico. Ahí, el de las cucharillas luego del niño, ¿no? Que imita ahí el sonido. El niño imitándolo con las cucharillas, tío. De los monstruos. Sí, ya te digo, a ver, a mí me gusta bastante y seguramente que de todas las películas de este hombre, igual es de las que más me gustan y de las que creo que están como mejor llevada. Porque hay otras que igual como que les falla el ritmo o les falla a lo mejor alguna cosa. Aunque mucha gente la haya pasado por harto, Miguel. Yo creo que mucha gente esta película la ha pasado por harto, tío. Sí, bueno, la pasan por alto. Al final es la segunda peli, es la primera peli que hace en Estados Unidos y bueno, después de todo lo que hizo de El laberinto del fauno, todo esto que hizo después, Blade 2, son películas que a lo mejor, pues como tuvieron bastante éxito algunas, pues es como que eclipsaron a lo mejor las primeras películas, ¿no? Pero bueno, Cronos, por ejemplo, sigue manteniéndose todavía bastante fresca, o sea, que la gente todavía le sigue teniendo cierto culto y Mimic, bueno,
como también fue una película que además no funcionó demasiado bien comercialmente, de hecho, fue un fracaso. Hombre, no perdieron muchísima pasta, pero estamos hablando de una película que prácticamente recupera lo invertido y poco más. O sea que no fue una buena operación. Es verdad que luego hicieron secuelas directas al DVD y tal, pero bueno, que no, a ver, no fue un gran éxito ni nada de eso. Yo creo que esta sí es más de culto a lo mejor porque tardó unos años en ser aceptada, digamos, por el público, ¿no? O sea, como que realmente la vieran y dijeran, joder, pues esto está bastante bien y tal, ¿no? Al principio es como que no... Se perdió un poco, yo creo, entre todas estas películas de Dimension Films de los años 70, o sea, perdón, de los años 70, de los años 90, yo creo que se perdió un poco ahí entre esa vorágine de películas de ese estilo, o que parecía que eran de ese estilo, ¿no? Ya te digo, estas de Miramax de mediados de los 90 más enfocadas al fantástico o al terror que hubo estas que te comentaba, ¿no? Y ahora algunas funcionaron, ¿no? Por ejemplo, Mimic no funcionó, pero Scream funciona muy bien, The Faculty, bueno, funcionó también a su manera. Y supongo que quedaría un poco ahí en esa tierra de nadie, porque tampoco era a lo mejor una película como con un elemento muy memorable, ¿sabes? Como para... O sea, la gente se acuerda que es la de las cucarachas y tal, pero... Claro, la gente se acuerda que es la de las cucarachas, es lo que tú dices, tío. No, pero es que era un puntazo, Miguel, porque la premisa es que Nueva York, la ciudad al borde del abismo, la plaga de cucarachas que estaba diezmando a los niños, la crisis sanitaria, es decir, toca una serie de cosas, y luego la interpretación de la palpable, la Mira Sorbino, que a ti te gusta mucho, Miguel. O sea, yo creo que la película, a ver, tenía unos puntos para haberle echado más en cuenta. Yo creo que la gente la tiene muy olvidada, ¿eh? Yo sí me acuerdo mucho de ella, tío. Además, recuerdo que se trajo en mi casa del videoclub y yo la tengo en mi cabeza, ¿eh? Yo no una película que se me olvide, no, la recuerdo bastante, tío. A ver, lo que pasa que ya te digo que es muy complicado acertar, ni siquiera en una época en la que se supone que a lo mejor la gente consume un cierto tipo de películas, tampoco es garantía de que la tuya vaya a ser un éxito. Y en los 90, por ejemplo, pues había un cine comercial también de género así, pues o de fantástico, acción, thriller, las películas de catástrofes, las películas de monstruos, el revival ese que había de cierto cine, bueno, un poco sí, de los 70 también, ¿no? Pero bueno, ya sin la coartada, digamos, de la coyuntura cultural del momento. Los 90 era solo como traer otra vez ese tipo de películas, pero porque como habían funcionado, pues la gente creía que quería un revival de eso y los estudios se pusieron a hacer películas de ese tipo, pero claro, sin esa coartada, ¿no? Sin esa razón, esa justificación social que sí había en los años 70. Pero bueno, ya te digo que yo creo que hay muchas que están bien y me parece interesante. Además, también tiene una génesis curiosa porque empieza como una antología de historias. Yo creo que ya te lo había comentado que eso eran varias historias de terror que no, porque tengo que comentar que este programa nosotros ya lo grabemos en su día, pero resulta que se nos ha perdido y hemos tenido que volver a hacerlo. Pero ya me comentaste tú que esta película venía con 2 películas más y estuvimos comentando bastante. Vamos, yo recuerdo que lo que estuviste comentando, Miguel, perdona por cortarte. No, eso sí, que ya te digo, era algo así como más allá del... No, es que no, te iba a decir como más allá de las estrellas o algo así, pero no. Yo creo que el título era algo como del espacio, me quiere sonar, pero no recuerdo bien. Claro, lo estuvimos comentando, además. Recuerdo que vimos la portada del DVD que salió años después porque no se llegó ni a producir, una locura. Sí, a ver, lo que pasó básicamente fue que ellos empezaron con 3 historias, me parece que eran, y una de ellas era el relato este de Mimic, porque a Guillermo del Toro como le contratan para que haga esta historia pequeña, digamos, este relato corto dentro de esta antología de terror, bueno, de cine de fantaterror, digamos, ¿no? O de ciencia ficción en algunos casos. Y estaba por ahí también Bryan Singer,
de director, y estaba también Danny Boyle, el de Trainspotting, y también estaba esta otra historia de la película, esta de segmentos de antología, le dijo a Guillermo del Toro que mejor hacer una película con mímica aparte porque daba para una peli, y entonces reescribieron el guión para convertirlo en doblaje y hicieron la película. La de Danny Boyle, Lion in Love Triangle, se rodó, pero quedó guardada en una caja en la productora hasta que hace pocos años, yo creo que fue como en 2015 o 16, se estrenó así un poco a modo de broma en un cine muy pequeño que hay en el Reino Unido y se pudo ver. Claro, eso nunca vio la luz, solo la vieron la gente que estuvieron en esa proyección, ¿no? Pero digamos que eso se llegó a terminar y eran como unos 35 minutos. Y entonces, nada, hicieron el guion este, ya te digo, y creo que hay como, no sé, me parece que, es que no recuerdo el número exacto, pero creo que llegó a haber como 12 o 13 versiones del guión, porque los de Miramax, al parecer, no les convencía lo que había hecho Guillermo del Toro y Matthew Robbins. Entonces pasó por ahí Steven Soderbergh, pasó el Lone Borledal, el director del ¿cómo es? El Vigilante Nocturno, que luego hizo un remake con Ewan McGregor, una película, bueno, no sé dónde es él, es europeo, pero no sé si es polaco, ¿no? Bueno, no sé dónde es, pero bueno, no te voy a decir un país que luego igual no es. Pero bueno, el caso es que pasó como mucha gente por ahí que metió la mano para reescribir el guión, pero bueno, luego al final se volvió a... Aquello fue un campo de guerra, Miguel, que yo fue un campo de guerra, tío, perdóname. Sí, y hubo como muchos cambios. No tuvo que estar aquí el de Augusto, ni fue un campo de flores. Esto tuvo que ser una pesadilla interior. A ver, lo que pasa es que ahí yo creo que Guillermo del Toro, bueno, al final consiguió como, entre comillas, reconducirlo y que aceptaran los cambios que él hizo, digamos. Entonces, bueno, aún quedan cosas de asunto, ¿no? Pero bueno, en principio, en este caso sí que fue correcto acreditarlos a ellos dos. Y ya te digo, la versión que se estrenó, yo siempre escuché por ahí que Guillermo del Toro estaba como muy descontento porque le habían jodido la peli de alguna manera, había habido mucha interferencia por ahí y que, bueno, que él no estaba contento con el resultado. Entonces, en 2011 o 12 más o menos, le dejaron los de Miramax sacar su versión, ¿no? Su montaje del director, vamos a decir. Y esa es la que tú has visto recientemente, ¿no, Miguel? sí, porque bueno, se editó también en Blu-ray y en DVD y tal, y bueno, fuera, aquí en España no está editada. Esa es la bueno, que sale la escena de cuando está reventando todo, ¿no? Y ahí supuestamente se verá diferente, ¿no, Miguel? Bueno, a ver, realmente no hay tantas diferencias como parece, porque realmente las mayores diferencias vienen más por el guión. O sea, lo que cambia más, a ver, digamos que la versión esta de Guillermo del Toro lo que hace es eliminar todo lo que no es suyo. Es decir, mientras la estaban rodando, los de Miramax contrataron a Robert Rodríguez y a un par de tíos más para que grabaran cosas de segunda unidad para meter en la película. Cosas más como de gore o de acción y tal, ¿no? Escenas más movidas. Entonces, todo eso lo eliminó Guillermo del Toro. Creo que nada más que hay 4. No era de Guillermo del Toro o no estaba supervisado por él al 100%. Entonces, bueno, lo que hizo fue deshacerse de todo eso y solo está, ya te digo, excepto en un porcentaje muy pequeño, de unos pocos planos, todo lo que se ve es todo lo que rodó Guillermo del Toro, incluido lo del final, cuando explota la calle esa, las tapas de alcantarilla y todo eso, que fue una de las cosas que yo escuché hace años, que eso, que el final no era así, que eso lo había rodado una segunda unidad, pero luego resulta que era mentira. O sea, eso lo hizo del Toro y no fue perdón, ¿no? La película es un banquete de temas del Toro, porque si eres fan de este tío, aquí están todos los ingredientes favoritos, porque vemos a criaturas asombrosas, la grotesca, porque es que están todo bien hechas y estamos en el 97, Miguel, y las escenas que se ven
la verdad que se ven guapas, tío. Tú ahí no le ves, digamos, la mantequilla como muchas veces vemos de CGI. No, no, no. Aquí yo lo veo bastante, yo me lo creo, tío. Y la he visto ahora que soy más grande y me parece grotesco a la vez. El mundo subterráneo lleno de misterios, lucha desesperada de lo humano contra lo inexplicable, fascinación y belleza de lo monstruoso, ¿eh? Esa cara humana como van imitando una especie a otra especie por la supervivencia, y los diseños de la película yo creo que son pura artesanía. O sea, a mí la película me parece estupendamente, tío, digna, y que puede, yo creo que debería de tener más culto, debería de ser más de culto esta película. No tan la veo que estamos olvidada, Miguel, bajo mi punto de vista. Sí, a ver, ya te digo, aparte de que, a ver, la versión de cines está bien y esto, lo que te digo, quizá la versión de cines pues responde más a unos intereses de la productora, más que a lo mejor a la versión que quería hacer el director tal cual, ¿no? Entonces, lo que te digo, él cuando pudo hacer esta versión suya, pues lo que hizo fue eso, quitar todo el material que no era suyo y solo dejó de lo que no era suyo, de lo que no rodó él, por cuestiones de tiempo o por lo que sea, solo dejó lo que le gustaba, cómo había quedado, aunque lo hubiera hecho otra persona, pero bueno, que le gustó cómo lo hizo, entonces dijo, bueno, pues esto vamos a mantenerlo, pero lo demás, de la gran mayoría, se deshizo de ello. Y luego, es verdad que tiene como una corrección de color distinta, tiene un color un poco distinto. Digamos que está como más contrastado, los naranjas y los verdes son como más intensos y eso a un nivel, ya te digo, estético. Y luego, lo que es a Está lloviendo nivel... siempre también, ¿no, Miguel? Siempre está lloviendo. Sí, sí, bueno, eso más o menos se mantiene igual. Lo que pasa que Miguel, ¿a ti no te sí transmite la película esa cosa que no te da otras pelis? Con el tema de la atmósfera lloviendo, todo húmedo, siempre lloviendo, esos planos, esas cortinas que se ve cuando el niño se mete allí. Me gusta ese ámbito que me da, tío, no sé por qué, tío. sí, sí, a ver, está muy bien, hombre, está bien, muy logrado lo que es la atmósfera esa y así como de terror, ese misterio, esa cosa como opresiva, siempre lloviendo, lo que dices tú, ¿no? Esos callejones, todo siempre de noche, hay pocas Ese escenas. caballero que tú lo ves con los zapatos, Miguel, ¿eh? Claro, Joder, qué y, guapo, tío. La historia guay y está todo guapa. el casting El luego también niño. está muy bien Giancarlo Giannini, está Josh Brolin, el Murray Abraham también, bueno, todo, Jeremy Northam, están todos, realmente están todos bien, es un casting que está muy bien escogido, yo creo. Y, y luego lo que te decía, que sí hay una diferencia importante entre las dos versiones, porque digamos que una hace más hincapié en los personajes, un poco en las tramas que tiene, digamos que la versión de Guillermo del Toro mete nuevas escenas, presenta personajes de otras maneras. Por ejemplo, la presentación de la amiga de Mira Sorbino, esta que hace fotos y tal, que está ahí como deprimida y tal, eso por ejemplo no sale en la versión de Guillermo del Toro. La presentación es en un museo como de historia natural, parece que están haciendo una exposición de insectos y ahí se presenta este personaje que tiene más importancia porque el de la chica esta, porque luego descubren como un capullo en una especie de planta de reciclaje de aguas de la ciudad, descubren como una especie de capullo que dentro hay un niño y este personaje de esta chica va como a investigar y hay unas cuantas escenas más, por ejemplo, que hacen referencia a que Mira Sorbino está embarazada. Hay escenas alargadas de diálogos que explican un poco más la dinámica entre los personajes y tal. Pero bueno, lo que es el final es muy similar y acaba bueno con esa sensación un poco como agridulce, porque bueno, realmente ellos se salvaron, no todos, se salvaron al final 3 de los personajes, ¿no? Los otros pues fueron muriendo poco a poco, pero sí que es verdad que la sensación que da es como de un triunfo a medias, porque al final es un ambiente un poco triste, un poco deprimente el de las dos Sí, versiones. sí, Es más deprimente el de la la... tensión, Miguel, es asfixiante, es asfixiante. Claro, es más deprimente la versión de Guillermo el Toro, ya tengo que la otra. Pero las dos tienen un poco ese estilo. Luego todo el prólogo, la estructura es más o menos igual. Sí que es verdad que hay algunas escenas que cambian de orden,
más luego las que añade, que estaban inéditas, ¿no? Nunca se habían visto y que ya le dan como otro ritmo distinto. Pero lo del principio, por ejemplo, es muy curioso la estructura esa, por ejemplo, de contarte lo de la epidemia en unos pocos minutos, ¿no? Con esos planos de la ciudad nevada donde está todo abandonado, los columpios, el colegio cerrado, el hospital ese con aquellas monjas y aquellos niños ahí que están como muriéndose. Eso es como un prólogo a la historia, que está muy bien, porque creo que está muy bien resumido toda esa parte, que podrías haber hecho media hora de película. Sí, muy Podrías haber hecho científico, media hora de muy película. científico, muy guapo, tío. Realmente eso está bien porque podías haber hecho... Podría haber durado media hora ese tema de la Claro, y epidemia lo del principio. entiendes rápido. Sus insectos genéticamente modificados, tío. Claro, lo resuelven en 5 minutos y creo que está muy bien porque es como, pues eso, un prólogo a lo que luego vas a ver y... Claro. Y luego ya cuando se y lía la tangana, luego 3 años después el infierno se desata. Claro, toda la parte esa de, además de la explicación de los insectos, de los niños estos que se ganan dinero bajando ahí a las cloacas para conseguir los insectos extraños estos, ¿no? Y todo eso es como bastante curioso y bastante afín a los gustos de Guillermo del Toro, que ya tengo que hay siempre en sus películas mucha cloaca, mucha oscuridad, muchos pasillos por ahí, fortalezas subterráneas y cosas así. En Blade 2 pasaba eso, y en Cronos y en La Cumbre Escarlata pasa prácticamente en todas Oscuro sus películas. también, ¿eh? Todo les gusta mucho la oscuridad, ¿eh? Laberinto del Fauno también pasa, hay esos mundos Miguel, ¿a subterráneos. ti qué te parece el laberinto del fauno, Miguel? Bueno, sí, a mí me gustó el Laberinto del Fauno, está bien. A mí me gusta mucho el laberinto del fauno, Miguel. Todo todas estas historias, siempre hay personajes infantiles por ahí, pues o niños, adolescentes que están por ahí en la historia en un momento dado. O sea, siempre En el Toro mete. siempre hay algún niño, es verdad, es verdad. eh, Siempre hay como un hueco, una parte de la historia siempre es para los niños, ¿no? O por lo menos para un punto de vista un poco más infantil o más inocente y demás, ¿no? Pero Como escenas eso era, que ya han evolucionado tanto que pueden imitarnos la forma de las caras, claro, Miguel, la forma humana, cómo va. Yo, Miguel, es que se esperan camuflar hasta el momento de atacar, es decir, el metro de Nueva York se convierte en un laberinto mortal, es que es un reino subterráneo, ahí ya la humanidad es una lucha contra sobrevivir con ella, sería como, me genera mucha tensión, y a mí que no me gustan las cucarachas, y que por realmente, cierto, bueno, a ver, tendría que también, nombrarlo, Miguel, que sale Norman Reedus, un poquito. sí, pero sale en Pero el sale montaje, Daryl de The Walking Dead, ¿eh? sí, que sale en Blade 2 también, sí. Sí, Efectivamente. pero Norman Reedus sale más en el montaje del director. Norman Reedus sale más. En la otra prácticamente no sale. Miguel, nada, enseñando el bicho y enseñándole Por los. eso. Sale cuando habla con una chica que le dice, mira, este toca en mi grupo, no sé qué, y me avisó de esto que había encontrado raro. Pero hay otra escena anterior que es donde encuentran eso, en esa especie de instalaciones de reciclaje de agua, y entonces te explica más de dónde viene eso. Eso no sale en la versión de cines, pero tienes como la parte final de su aparición. Pero me refiero que ahí, claro, sobre el papel, en el guión, eso ya cambiaba mucho, eso que te estoy diciendo, cambia mucho el final respecto a lo que se estrenó, pero eso nunca se llegó a rodar, ese final que yo te dije, eso no se hizo. Eso era el guión que ellos querían hacer, pero no se rodó así porque la productora lo quiso cambiar, no quería ese final. Entonces, realmente no es que cambie excesivamente digamos, el montaje este del 2011, pero sí que tiene como más sentido. Quitan cosas que no pegaban nada, como partes de acción y cosas así que no aportaban nada tampoco, y cambia un poco, o sea, digamos, vuelve a cómo eran las escenas originalmente antes de que Miramax, pues eso, rodara un montón de cosas con otros directores de segunda unidad para llevar la película más a su terreno. Y ya te digo que incluso el que Rob Bottin, el diseñador de Robocop y de La Cosa, de los monstruos de La Cosa y todo eso, que está como diseñador de criaturas también, pero realmente eso es una cosa impuesta por Miramax, porque Guillermo del Toro estaba trabajando con un diseñador
que quería trabajar con ese diseñador, que fue el que diseñó prácticamente el 90% de las criaturas, y luego los de Miramax querían tener como un nombre importante para que la película tuviera como un poco más de pedigrí, y dijeron, venga, ¿quién te gustaría contratar? Si pudieras elegir a un diseñador de criaturas, ¿a quién elegirías? Y entonces Guillermo del Toro dijo, joder, bueno, yo si pudiera, pues se lo diría a Robotín. Entonces fueron a hablar con Robotín y él ayudó a pulir los diseños, y de hecho aparece acreditado al principio y todo, pero ya te digo, no, digamos que hay cosas como lo de Robert Rodríguez, ¿no? Pues mucha gente daba por supuesto que como Guillermo del Toro y Robert Rodríguez son mexicanos, y Robert Rodríguez estaba haciendo por esa época de Faculty con Miramax también, pues como Claro. que eran colegas, y Guillermo del Toro le había dicho, oye, pues ya que voy a hacer esto, que tú la segunda unidad si quieres, pero fue una cosa impuesta. O sea, no fue una cosa elegida por Guillermo del Toro. Y de hecho ya te digo que él, todo lo que rodaron otros tíos, porque robaron unas cuantas escenas, lo que él quería era eliminar eso y que fuera solo el material que él grabó. Dejó cosas, lo que decíamos, dejó cosas porque le gustaron cómo quedaron, eso sí, y por continuidad, para que entiendo, porque a lo mejor él no había rodado esos planos, o sea, no tenía una versión suya de esa escena, sino que solo había la versión hecha por otra persona, entonces no podía cortarla tampoco, porque entonces te cargas la continuidad, no puedes de repente terminar una escena a la mitad. Entonces, por cuestiones prácticas, pues también no le quedó más remedio que meter planos que no eran suyos, pero que estaba más o menos de acuerdo con ellos, con cómo se habían hecho. Entonces, por eso te digo que es interesante, porque quizá el resultado final no parece que no cambie mucho, aunque la sensación es mejor, es que es mejor película la otra, la del 2011, pero sí que cuando ves todo lo que él te explica, pues ya entiendes más un poco el rollo, ¿no? Esta versión de Guillermo del Toro probablemente como mínimo hubiera tenido el mismo éxito. Con lo cual, siempre pierdes, porque vas a invertir más dinero en contratar a más gente para que ruede escenas nuevas. La postproducción se va a alargar. Quiero decirte que al final es todo gastos. Y si no estás seguro de que vas a tener más éxito, al final es absurdo. Como mínimo, yo creo que hubiera tenido el mismo éxito. Porque no es una cosa, no son unos planteamientos tan radicales, las de la versión del director Nadeso, no son unas cosas ahí como súper obtusas o súper extrañas, ¿no? Una cosa ahí como demasiado abstracta, que la gente no la pueda entender. Ya te digo, es muy parecida en términos generales, pero bueno, también hay que entender cómo eran esta gente en los años 90, que también, además, Miramax es conocida por eso. Quiero decirte, los Weinstein, además de ser conocidos por los Ahora abusos no que dejaban había, nada tranquilo. Ahora. era conocido Miramax, los Weinstein eran conocidos por recortar las películas. Eran conocidos porque Ya el lo único director... que le dejaría así a los más largos eran, claro, las películas más punteras que tendrían, a los directores más preferidos. Pero ni eso, porque a todos prácticamente en Miramax, todos los directores que trabajaron con Miramax, más o menos, todos tenían una versión de la película que los distribuidores rechazaron, y bueno, los productores directamente Miramax rechazó y les obligó a hacer otra versión o a cambiar cosas, o incluso, ya te digo, como en el caso de Mimic, hay otras películas también que les obligan como a grabar escenas para meter más acción, o a volver a hacer las cosas, hacer como versiones alternativas de las escenas, supuestamente para que queden mejor para lo que ellos pretenden. Y ya te digo, o sea, Operación Reno, por ejemplo, de John Frankenheimer, que es más o menos de la época, le pasó eso también, y era de Miramax. A muchos otros directores también. Quiero decirte que eran conocidos por eso. Entonces, las interferencias... Es que es complicado porque las interferencias las puedes tener de un estudio grande. Por ejemplo, yo sé, New Line Cinema, cuando hace Blade 2, que ya se había estrenado la primera del Señor de los Anillos y estaban bastante forrados, pues sobre el papel deberían de haberle dejado más libertad a Guillermo del Toro, y sin embargo, pues también le coartaron en Blade 2. No pudo hacer la película que él quería hacer exactamente. Tuvo que plegarse a ciertas... Digamos que ganas y pierdes, ¿no? O sea, al final lo que
lo que viene a decir él y toda esta gente que tiene esa circunstancia como él es que tienes como que para no perder 10 tienes que, digamos, perder 5 para mantener 5, ¿no? O sea, tú quieres 4 cosas que permanezcan en la película. Y para que esas 4 permanezcan, tienes que dejar ir otras 4 o otras 5. Hay que ver, Se trata de ver cuál te interesa más perder y cuál te interesa más ganar, porque a lo mejor en un momento dado igual te piden que cambies cosas que a ti no te suponen un gran sacrificio y a cambio puedes mantener una que sí te interesa a lo mejor, ¿no? Al final eso es un desgaste también y es normal que Guillermo del Toro acabara hasta los cojones del rodaje de Mímico, de la postproducción, aunque luego tuviera la oportunidad de sacar su versión. Es normal porque eso mentalmente te agota y porque es cada vez que haces una concesión que no quieres hacer, estás haciendo que la película sea menos lo que tú querías. Y entonces ahí te encuentras con que si la película no es lo que tú querías, pero funciona en taquilla, bueno, pero si la película no es lo que tú querías y encima fracasa, te va todo contra ti, porque el que la dirige eres tú. Miguel, qué fuerte, encima. Es complicado, yo no creo que esas cosas sean tan fáciles a veces como si dicen, bueno, es que, joder, es que este no lo supo hacer, o aquí la cagó, o esto lo hizo mal, o joder, no sé cómo esta persona pudo dirigir esta película con lo bueno que era y tal, claro, pero es que hay que saber muy al detalle cómo son esas circunstancias, porque a lo mejor tú sí podías haber hecho una película buena, pero no te dejaron, que eso también pasa, ¿eh? Tú ves sobre el papel o lees el guión de lo que iba a hacer el fulano y dices, joder, pero esto está de puta madre, esto es mucho más interesante que lo que luego se hizo. De hecho, eso pasa, por ejemplo, con las secuelas de Tiburón, que a mí, por ejemplo, me gustan mucho, las secuelas oficiales, no el último Squalo, sino la de Tiburón 2, 3 y 4 de Universal. Pero, por ejemplo, la cuarta, la de Michael Caine, Tiburón 4, la venganza, esas, tú lees el guión y ves lo que iban a hacer originalmente y está de puta madre, porque es una cosa loquísima. Sí, ahí está. Porque originalmente el tiburón tenía un lazo psíquico con Lorraine Gary, con la mujer de Brody, porque es la cría del tiburón que mató Roy Scheider. Claro, es algo personal. Aquí ya es algo personal. Claro, pero es que no solo eso, sino que originalmente había como un rollo psíquico, o sea, rollo como de rollo Carrie, te digo, o sea, rollo de una especie de telequinesis o telepatía, o no sé cómo llamarlo, que tenía el personaje de la mujer de Brody con el tiburón. Y luego el personaje de Michael Caine era un traficante de drogas, que eso en la versión de cines tampoco se deja muy claro. Y luego el final era distinto, era que quedaba empalado el tiburón, no explotaba ni mierdas de esas raras. El Quedaba tiburón empalado. años es un puntazo la película, ¿eh? Y claro, tú ves el resultado y puedes decir, joder, esto es un bodrio, o cómo pudieron hacer esta gente que se supone que era buena, pudo hacer esto, ¿no? O incluso, pues lo que te decía, de Mimic, ¿no? Todo lo que le puedes reprochar a Mimic, pero que muchas veces no son cosas responsabilidad del director. Muchas veces son cosas que pues eso, que le obligaban a cambiar o que y a veces las hacen sin tu consentimiento, ¿eh? A veces contratan a otra gente para hacer cosas y tú no te enteras, ¿eh? Tú lo descubres después cuando ves la película y dices tú, joder, pero si esto no lo hice yo, ¿de dónde salió esto? No, pero yo creo que merece su lugar en el panteón del culto, Miguel, esta película. Merece su lugar en el panteón del culto porque a pesar de todos los problemas y las heridas de guerra que pudo haber en la producción, pero yo creo que la visión de Guillermo del Toro, al final, es como tú dices, algo siempre deja impregnado y la atmósfera es muy densa, Miguel, que puede sentirlo y los sets del metro son una puta obra maestra del diseño. A mí el laberinto ese me ahoga. A mí ese laberinto me ahoga, tío. Yo qué quiere que te diga, a mí cada esquina que vemos, las criaturas, las creaciones, cómo están hechas, cómo le persigue detrás de la tierra. No, y la hace muy suya, quiero decirte. A ver, él yo creo que quizá, aparte de por el enfoque de las películas, la estética es muy de Guillermo del Toro. Quiero decirte, al final toda esa estación antigua con aquel vagón, todo eso, todo tan gótico. Guapo, Miguel. Y yo que gusta verla, Miguel, gusta verla. Tú ahora mismo te coges y no tienes, están echando mimi y tú la ves. Yo la veo. Todo, a ver, evidentemente hay esos ambientes así lluviosos con la policía y todo eso y tal. Bueno, eso ya lo has visto en más películas, ¿no? Pues lo has visto en
Jennifer 8, o lo has visto en Seven, o lo has visto en más sitios, es verdad, pero sí que tiene una identidad muy asociable a Guillermo del Toro, por lo que te digo, porque tú ves el grueso de sus películas y todas tienen esos elementos, ¿no?, en común. Por eso te digo que es muy suya y para ser una segunda película y encima, bueno, ya ruedas con un presupuesto, bueno, más o menos amplio, aunque sigue siendo pequeño, ¿no? Pero para lo que tú necesitas, yo creo que está bien, porque no es lo mismo la pasta que necesitas para Pacific Rim, costó 100 y pico millones, que la que necesitas para Mimic, que es una película mucho más intimista, mucho más introspectiva en muchos momentos. Y además ¿Cuánto como costó más, Miguel? pues anduvo cerca de los 30 millones. Joder, tío, con 30 Ya te millones, digo, mira lo que hizo, tío. Y yo. pero, no, está bien. Y luego, por ejemplo, es curioso porque hay cosas que sí se reutilizaron, ¿no? Por ejemplo, ese final que yo te dije de, de Mira Sorbino, que sale de las cloacas y tal, y toda hecha mierda y parece como una mendiga y la gente como que le echa monedas, la trata como si fuera una persona de la calle. Y sí, pero bueno, que ya tengo que está bien, Mimic tiene, aparte de la atmósfera esa que mola mucho, está todo muy trabajado, todo muy pensado, los planos. Que yo creo No, que, a ver, no, dime. ¿no? Que incluso bajo toda la presión que estaría este hombre, que tendría una tensión intensa, pero que yo creo que este hombre no pudo hacer contenido, que cualquier amante de este tipo de cine se va a dar cuenta y va a apreciar el diseño de las criaturas y la narrativa, la atmósfera que te rodea, Miguel. Yo creo que Mimi debería de ser una película obligatoria, Miguel, para verla, obligatoria. La gente debería darle una oportunidad porque no se va a arrepentir, tío, porque muchas veces ven Mimi por no escucharla, por no saber de ella y la dejan. Pero que va, una película muy guapa, tío. Sí, hombre, y a ver, aparte de lo que te digo, que tienen, aparte de esto estamos hablando de la estética y demás, pero a ver, también es una película pues con una historia, unos personajes y demás. Hay una cosa interesante allí, más allá de lo que son las cuestiones técnicas o estéticas. Y eso que la película, a ver, tampoco es que sea muy arriesgada en la dirección. O sea, es una dirección bastante contenida, bastante sobria. No es el Guillermo del Toro de luego otras películas posteriores como Blade 2 o lo que te decía, ¿no? O Pacific Rim o la de la Cumbre Escarlata, que estéticamente a nivel de dirección apuesta por cosas como más locas, ¿no? Más poco convencionales de dirección de planos. Mimic es una película más convencional en ese estilo también, porque entiendo que tiene un tiempo X para rodarla y un dinero X, entonces tampoco puedes ponerte a hacerte muchas filigranas técnicas porque probablemente no tengas tiempo para hacerlas. Entonces ahí yo creo que decidió hacer una película con una estética, con una identidad propia y tal, y con todo esto grotesco y como casi de Lovecraft, ¿no? Estos monstruos de cucarachas y tal. Y ese terror así como viscoso, ¿no? De Lovecraft. Y ya te digo, creo que optó por una puesta en escena más clásica, si quieres, y bueno, eso yo creo que le va bien a la película, porque si no sería demasiado manierista, yo creo, y sería demasiado como recargado todo y quizás se perdería un poco en la estética y perdería a lo mejor más fuerza lo que es la historia, ¿sabes? Porque si haces un espectáculo puramente estético, al final es como que es la forma se come el contenido y quizá pues no era lo ideal en este caso. Pero ya te digo que es interesante, incluso la 3 que por ejemplo a Guillermo del Toro la 2 no le gusta nada, las secuelas que Yo no hicieron la he sin visto, contar yo no la he visto, tío, no la he visto. continúa la historia de la 1 porque la protagonista de la 2 es la chica esta que te dije yo, que es la amiga de Mira Sorbino de la 1. Es la misma actriz y todo. Pero es quizá menos interesante porque es como un refrito de la 1. Pero la 3, a Guillermo del Toro, por ejemplo, le gusta bastante y es más fiel, en teoría, al relato original de Mimic que la propia Que la película. 2. Que la propia película de Guillermo del Toro, que la propia Mimic 1 es menos fiel al relato que la tercera. La tercera se parece más a la historia, pero es un relato corto y se parece más. Y la tercera está bien, tío, es una película bastante curiosa. Es un poco Y así yo no la como he la visto ventana. nunca la portada, no la recuerdo, tío. Sí, tengo las tres en físico, sí.
Pero ya te digo, la 3 si tienes oportunidad de verla, échale un vistazo porque es interesante, ¿eh? Sí, lo que te comentaba, que bueno, que es una película que seguramente en su momento, pues como pasa con tantas otras, no tuvo el impacto que a lo mejor debería haber tenido y por lo menos a nivel, sobre todo más a nivel de consideración crítica más que de público, porque bueno, lo del público ya es una cuestión muy relativa, ¿no? Puede gustarte o no gustarte, o puede interesarte esos temas o no, ahí ya no entramos en los gustos del público como tal, pero a nivel crítico, a nivel de lo que es una opinión más, con un análisis más sólido, vamos a decir, o a nivel ya cinematográfico, debería haber sido algo mejor considerado, mejor recibido, porque ya te digo que me parece que tiene muchas cosas destacables y además es como un eslabón más en la identidad de Guillermo del Toro, ¿no? En todas esas películas que va construyendo y que van dando como esa identidad que tiene él como director y que al final casi siempre están ahí sus elementos, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguno que te gusta más o que te gusta menos o hay algún elemento que no te convenza demasiado, pero es muy raro que si no te gusta, o sea, es muy raro que si te gusta ese estilo, hay alguna realmente que no te guste, que no encuentres nada de tu gusto. A mí, por ejemplo, Hellboy me parece que tiene muchas cosas que deberían estar mejor pulidas, ¿no? Sobre todo a nivel de ritmo y tal, pero sin embargo creo que tiene todo el rollo de Guillermo el Toro, o sea, tiene toda su identidad como director, la tiene. La segunda para mí está mejor, Hellboy 2, ¿no? Por eso, pues a lo mejor, yo qué sé, pues está un minuto de la película con el niño mirando por la ventana y viendo lo que pasa en un callejón enfrente, que a lo mejor pues otro director eso lo resolvería en 15 segundos. Ya ves, Por ponerte ya un ves. ejemplo, al final eso es la identidad que tienes tú como cineasta, ¿no? En qué pones el ojo, en qué te detienes y en qué no te detienes. Claro, claro, Y claro, te va dando tu propia identidad, claro. claro, y eso ya, bueno, es una cuestión que no significa más que eso, ¿eh? Quiero decir, no significa más que es tu identidad. Otra cosa es que haya gente que lo vea y le interese más una identidad u otra, o le guste más lo que hace un director o una directora u otro. Pero, o sea, tampoco tengo que por tener una visión personal de las cosas ya sea bueno solo por eso, porque puedes tener una visión de las cosas y ser una mierda de visión. No, no, no es que sea, no sé cómo decirte, o sea, el que tú tengas una autoría no significa que seas bueno, significa que tienes una autoría, Sí, pero sí, puedes sí. hacer una autoría y ser una puta mierda. O sea, Un no, mamarracho de autoría. Pues Miguel, tío, muchas gracias por haberme acompañado aquí a volver a hacer, ¿eh? Que te he hecho repetir 2 veces Miguel, te he hecho trabajo doble, tío. nada, hombre, ahora ya queda para la posteridad. La hemos desmenuzado y la verdad que tengan cuidado con las cucarachas, con estas criaturas que una pesadilla te puede perseguir mucho después de que terminen los créditos. Y en este caso yo creo que si vas al metro y te encuentras con cucarachitas, cuidado, ¿eh? Cuidado. Así que muchas gracias por haberme acompañado, Miguel, y nada, nos vemos la siguiente a ver qué nos traemos. Y Muy abandonen el bien, pues Bronx, Miguel. Mimic.